Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a platicar sobre la potencia eléctrica correspondiente a nuestra clase de electricidad. Para comenzar debemos de definir lo que es potencia. Hemos escuchado esta palabra en diferentes aspectos de la física. Pero ¿qué es realmente la potencia? Bueno, de forma muy sencilla podemos definirla como la energía necesaria para realizar un trabajo y vamos a agregarle en un tiempo determinado. Muy bien. En el caso de la potencia, tenemos por ejemplo cuando hablamos de la potencia de un motor, que lo medimos en caballos de fuerza, y la potencia eléctrica, ¿en qué la podemos medir? Bueno, para ello vamos a hacer nuestro siguiente análisis. Aquí hay dos cosas importantes que debemos de resaltar. Primero que nada es la energía necesaria. Estamos hablando de energía para realizar un trabajo. Ok, anteriormente nosotros vimos un tema en específico, un concepto que se llamaba trabajo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué es el trabajo eléctrico? El trabajo eléctrico lo podíamos definir como la energía necesaria para poder mover una carga eléctrica de un punto a otro. Y la fórmula que habíamos utilizado para definir nuestro trabajo eléctrico básicamente sería menos Q, que era la carga que queríamos mover, la que llamábamos carga de prueba, por una diferencia de potencial. ¿Sí? En este caso todo era con relación a un campo eléctrico determinado en el cual se encontraba esa carga de prueba y yo tenía que moverla de un punto a otro. Entonces aquí estoy hablando de trabajo pero eléctrico y cumpliría con esta parte que tenemos aquí. Después decimos que en un tiempo determinado. En este caso estamos hablando de otra variable que es el tiempo. Por lo tanto, la potencia eléctrica la podemos definir de la siguiente manera. Puedo decir yo, fíjense bien, que la potencia eléctrica se define como el trabajo eléctrico, en este caso especificando que es potencia eléctrica por unidad de tiempo, es decir, sobre T. ¿Ok? Si nosotros hacemos la combinación o la sustitución de lo que es el trabajo eléctrico, vamos a encontrar varias cosas interesantes. Primero que nada, recordemos que estamos estudiando lo que son circuitos eléctricos de corriente continua, donde consideramos la corriente como un flujo de electrones. Por lo tanto, la carga es negativa, ¿sí? Ya que el electrón posee carga negativa. Si lo multiplicamos por el negativo, entonces básicamente nosotros podemos hablar como la carga en versión simplemente positiva y por una diferencia de potencial sobre un tiempo, ¿sí? Pero esto sería ya en términos muy generales. Si nosotros hacemos otro análisis y así como estamos cuantificando nuestra diferencia de potencial, también podemos cuantificar cierta cantidad de carga eléctrica sobre cierta cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? Multiplicado por una diferencia de potencial. Es aquí donde nosotros vamos a poder ver una relación que también ya hemos estudiado anteriormente, ¿sí? Aquí tenemos un incremento en cuanto a la carga eléctrica dividida entre el tiempo, es decir, cantidad de carga eléctrica sobre tiempo es de que estamos hablando. Efectivamente, estamos hablando de la intensidad de corriente eléctrica. Y como tenemos una diferencia potencial, pues entonces estamos hablando de un potencial dado, es decir, un voltaje dado. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que la potencia eléctrica, en este caso, se puede calcular a través de un circuito eléctrico como la multiplicación de la intensidad de corriente por el voltaje que se encuentre dentro de ese circuito eléctrico o dentro de algún dispositivo. Ahorita más adelante lo vamos a aclarar. En este momento estamos definiendo cómo se calcula la potencia eléctrica. Ahora, de otra manera también nosotros podemos hacer el cálculo de lo mismo, viendo que
en este caso vamos a hacer una pequeña sustitución. Sabemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, y por lo tanto también el voltaje se puede calcular como la intensidad por la resistencia. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución del voltaje, en este caso por intensidad por resistencia, pues entonces tendríamos otra manera de poder calcular nuestra potencia eléctrica, que vendría siendo intensidad por voltaje, sería intensidad por resistencia, lo cual quiere decir que es la intensidad al cuadrado por la resistencia. Y de esas dos maneras estamos calculando nuestra potencia eléctrica, ¿sí? Entonces debe quedar claro qué es la potencia eléctrica. Como aquí lo decimos que es la energía necesaria para realizar el trabajo en un tiempo determinado, entonces debemos de ver qué efectos tiene esto. Para esto vamos a estudiar de manera muy breve, muy rápida y muy precisa algo que se llama efecto Joule. ¿Sí? El efecto Joule es estudiado y es nombrado así en honor a un físico inglés llamado James Prescott Joule, que vivió de 1818 a 1889, donde él ve lo siguiente. Por ejemplo, vamos a imaginar nosotros que tenemos un circuito eléctrico muy sencillo. En este caso vamos a poner nuestra fuente de poder de esta manera, ¿sí? Como lo hemos estado simbolizando anteriormente, y vamos a poner también aquí una bombilla eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer aquí nuestro pequeño dibujo de nuestra bombilla eléctrica, y lo que vamos a hacer es conectar nuestro circuito eléctrico de esta manera. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos un circuito de corriente continua, ¿sí? La pregunta sería, ¿qué es lo que le va a pasar a esa bombilla? Bueno, pues la bombilla se encenderá y producirá luz, ¿sí? Todo lo que está sucediendo en la parte interna es un flujo de electrones, el cual estamos realizando un trabajo, ya que esta diferencia de potencial crea un campo eléctrico. Entonces estamos haciendo que la carga se mueva a través de ese campo eléctrico, ¿sí? Y debido a una diferencia de potencial, entonces estamos haciendo un trabajo eléctrico. Y si estamos haciendo un trabajo eléctrico por determinado tiempo, por lo tanto estamos nosotros creando o teniendo potencia eléctrica. Pero ¿qué es lo que dice el efecto Joule? En este caso, la potencia no nada más se va a convertir en ese trabajo. Aquí hay otras cosas que suceden. Es entonces cuando nosotros vamos a definir lo siguiente. Dentro del efecto Joule, me va a decir que esa energía, ¿sí? Esa energía, la cual ya hemos hablado que hace que se muevan mis electrones a través del circuito eléctrico, se puedan convertir en diferentes cosas. Básicamente la puedo yo definir en tres. Por ejemplo, en la bombilla, lo más visible que podemos tener es que esa energía, parte de esa energía se transformó en luz. Pero aparte, otra parte de esa energía, ¿en qué se puede convertir? Se puede convertir en calor, ya que la bombilla también se va a calentar, ¿de acuerdo? Pero también, imagínense, no una bombilla, sino cualquier aparato eléctrico. Por ejemplo, podemos hablar de un motor. Puede ser un motor de una licuadora, de una secadora, de una lavadora, ¿sí? ¿Qué aparte de luz y calor, qué produce o en qué se transforma esa energía? Pues se transforma en movimiento, ¿sí? Y por ende el movimiento crea calor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el efecto Joule, lo que conocemos como efecto Joule, es la transformación de la energía a ya sea luz, calor o movimiento.
aunque implícitamente podemos decir que estas dos, ¿sí?, son prácticamente lo mismo, ya que el calor genera movimiento y por lo tanto el movimiento genera calor. Entonces estamos básicamente estas dos tomándolas como si fuesen uno. Entonces eso es lo que se considera el efecto Joule. ¿Y por qué es importante estudiar el efecto Joule dentro de del estudio de la corriente eléctrica o de la electricidad? Bueno, primeramente aquí hay una parte muy importante que vamos a poner aquí, que es el calor. Recuerden ustedes que el calor, lo que puede hacer o lo que puede suceder en cuanto a un conductor es que lo puede llevar a quemar. Es decir, si el calor o si la energía es demasiada que pasa por el conductor, ese conductor se puede llegar a quemar. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos tener entonces un accidente eléctrico. Yo no voy a poner una gran cantidad de energía como a través, por ejemplo, de un potencial muy fuerte, una diferencia potencial muy fuerte, es decir, un voltaje fuerte con un conductor muy delgado. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar lo que vendría siendo el calibre del conductor. ¿Para qué? Para que ese efecto Joule no lo vaya a afectar. ¿Por qué? Porque el calor puede hacer que se derrita primero el recubrimiento de lo que es el conductor y después el mismo conductor. Por ejemplo, hay unos dispositivos de los cuales no hemos hablado hasta ahorita, pero vamos a hablar en este momento, que se llaman fusibles. ¿Sí? ¿Y qué son los fusibles? Bueno, los fusibles son unos dispositivos así más o menos como unos cilindritos, así, que tienen también dos partes, digamos dos terminales metálicas y una parte de cristal. Y en la parte de medio, bueno, este es un tipo de fusibles, hay muchos tipos de fusibles, pero el punto es de que en la parte del medio tiene un pequeño filamento, ¿sí? Ese filamento, ¿por qué es tan pequeño? Bueno, tiene una razón de ser. Si la cantidad de energía que está pasando por aquí, es decir, si la corriente eléctrica que pase por aquí llega a excederse, ¿y a razón de qué? A razón de que, por ejemplo, incremente el voltaje, ¿sí? Una subida repentina de voltaje, lo que va a pasar es que esa energía que pasa por aquí, debido al efecto Joule, se va a convertir en calor. ¿Y qué le va a pasar a esto? Esto, de tanto que se va a calentar, lo que va a hacer es que se va a romper y va en ese momento a cortar el circuito. Entonces, este es un dispositivo que es utilizado como preventivo. Este dispositivo se pone al principio del circuito eléctrico para que no vaya a dañarse el circuito eléctrico en el dado caso de que hubiera un alto de voltaje, por ejemplo. Es decir, que estuviéramos recibiendo más energía de la que nuestro circuito puede soportar, ¿sí? Porque el efecto Joule lo que podría hacer sería, en este caso, dado a que transforma la energía en calor, en este caso podría provocar un accidente eléctrico, ¿sí? Los fusibles, bueno, son de diferentes formas. Tenemos, por ejemplo, estos así, que son muy conocidos. Los fusibles los podemos encontrar en diferentes lugares. Por ejemplo, en nuestras casas podemos ver que tenemos fusibles al comenzar nuestro circuito eléctrico interno de nuestra casa, que sería básicamente un poco después de nuestro medidor de luz, o inclusive hay ahora algunas otras dispositivos que no son fusibles, porque hay casas que ya no contienen fusibles. Lo que tienen son lo que son los interruptores termosensibles. Sí, entonces un interruptor termosensible funciona exactamente igual que aquí.
La única diferencia es que en este caso, pues el fusible se corta y se echa a perder, el interruptor termosensible no lo hace. Pero al momento del interruptor sentir mucha energía, es decir, energía de más que pudiese dañar el cableado eléctrico, entonces se empieza a generar esa energía, se empieza a cambiar en calor, y lo que hace el interruptor termosensible es que al tener alguna temperatura ya alta, lo que hace es botarse, ¿sí? Y en ese momento corta la energía hacia todo el circuito. Entonces tanto el fusible como el interruptor termosensible son dispositivos que nos van a ayudar a prevenir algún tipo de accidente o algún tipo de daño a nuestro circuito eléctrico. ¿De acuerdo? Bien, y volviendo a nuestra potencia eléctrica, ¿sí? Íntimamente relacionada con el efecto Joule, vamos a ver en qué se mide la potencia eléctrica. Si nos regresamos a lo que es la definición de la potencia eléctrica, que lo tenemos aquí, y a nuestra fórmula, podemos ver aquí en esta parte que estamos hablando de una energía en un tiempo determinado. Entonces, si nosotros hablamos, si decimos que la potencia es una energía en un tiempo dado, entonces estoy hablando que esto se va a medir en joules por unidad de tiempo, por ejemplo, por segundo, ¿sí? Y eso, joules sobre segundo, tiene una unidad propia que se llama watt, ¿sí? O watts, ¿de acuerdo? Que en algunos lugares del mundo también se le llaman vatios, ¿sí? Entonces la potencia eléctrica se mide tanto en watts o en vatios, y lo que te cuantifica son la energía sobre segundo. Si yo me regreso a mi ejemplo que tenemos aquí, entonces pregúntate, ¿qué es lo que está midiendo este foco? Vamos a suponer que este foco sea de 100 watts. ¿Qué es lo que te está diciendo? Entonces aquí te está midiendo la potencia que te está utilizando de acuerdo a una cantidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a nuestra casa, vamos a suponer que tenemos nosotros aquí nuestra casa, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos antes de entrar el circuito eléctrico a nuestra casa, y que nosotros tengamos por parte de la compañía eléctrica, vamos a suponer que aquí están los cables de la compañía eléctrica, ¿sí? Lo que nosotros tenemos aquí justamente antes de entrar a nuestra casa es lo siguiente. Aquí es donde está el cable de la compañía eléctrica, y aquí tenemos un medidor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que mide ese medidor? Pues obviamente tu consumo eléctrico, pero tu consumo eléctrico como una magnitud física, ¿en qué se basa? Es decir, ¿qué es lo que te cobra? Te cobra el voltaje, te cobra la intensidad de corriente. ¿Qué es lo que te cobra? Bueno, lo que te cobra la compañía eléctrica son los kilowatts por hora. Entonces ponte a pensar, si este foco está apagado, ¿cuántos watts estará utilizando de potencia eléctrica? Pues básicamente no estaré utilizando ninguna potencia eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si este foco permanece apagado, ¿qué va a hacer la compañía de luz? Pues no te va a cobrar. No te va a cobrar porque no tienes un consumo. Pero si este está prendido, entonces empieza a contar los kilowatts por hora que estás consumiendo. ¿Damos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, un circuito eléctrico más o menos así? Pongo aquí mi fuente de poder, pero fíjate bien, no tengo absolutamente nada, simplemente mi circuito eléctrico está cerrado, ¿sí? Tanto aquí como aquí va a haber un flujo de electrones y se va a mantener un voltaje determinado.
Cuando llega la electricidad a tu casa, se tiene un voltaje determinado. Depende del tipo de voltaje que necesites en su casa, pero generalmente son de 100 volts, ¿sí? Puede ser de 120 o 240 volts, dependiendo del tipo de infraestructura que se tenga. Aquí vamos a tener un voltaje constante en cierta manera, y aquí vamos a tener un voltaje constante, lo igual que tenemos en casa. Si se prende el foco, vamos a tener una potencia eléctrica por cada dispositivo que consuma, digamos, de cierta manera electricidad, y eso va directamente al recibo de la electricidad. Pero si no tenemos ningún dispositivo conectado, entonces, ¿qué es lo que vamos a pagar? Fíjate bien, en este caso podríamos decir que no tenemos consumo, es decir, no estamos consumiendo absolutamente nada de potencia eléctrica. Pero si me voy otra vez aquí a la definición, dice que es la energía necesaria para realizar un trabajo en un tiempo determinado. Pero espera un momento, aquí se está realizando un trabajo, ¿sí? Porque yo estoy moviendo un flujo de electrones debido a una diferencia potencial en cierto tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia de esto a esto? Ok, la diferencia primero es el conductor. El conductor se supone que debe ser un buen conductor que presenta una baja resistencia. Entonces básicamente esa resistencia va a ser básicamente casi nula. Recuerden que todos los conductores tienen resistencia, pero a menos que sea un superconductor, pero la resistencia va a ser casi nula, es decir, tenderá a cero. Si me voy a entonces recuerden que yo en algún momento les había dicho que si yo hiciera el esquema de este circuito eléctrico, podría yo decir que el foco en cierta manera puede ser representado como una resistencia. ¿Por qué como una resistencia? Porque hay un consumo de energía eléctrica que ahorita lo podemos ver a través de la potencia. Si estamos de acuerdo, les dije, todo lo que consuma energía eléctrica para generar luz, calor o movimiento se puede considerar como resistencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí tenemos ya una resistencia con un valor tal. Pero si aquí la resistencia tiende a cero, es decir, es casi cero, vayan ustedes a ver aquí, por ejemplo, esta fórmula. Si R0, ¿cuánto va a ser P? Pues prácticamente va a ser cero. Es decir, si la resistencia tiende a cero, pues la potencia también va a tender a cero. Lo mismo es aquí, ya que acuérdense que hicimos que el voltaje también se mide de acuerdo a la resistencia. Entonces quiere decir que si aquí no hay nada conectado, básicamente mi potencia es cero. Pero si me voy a la casa y resulta que tengo prendido el foco, la televisión, el aire acondicionado, el microondas, la lavadora, etcétera, 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 entonces nomás échenle un ojo a cuántos watts consumen y vean su tarifa de luz. Entonces, si ustedes conservan apagados sus aparatos eléctricos, pues entonces no van a tener una potencia eléctrica la cual se esté registrando aquí dentro de nuestro medidor, y por lo tanto su recibo de luz saldrá más bajo, ¿sí? Entonces analicen bien esa postura, porque a veces decimos, no, es que yo no tengo nada prendido, pero resulta que tengo el televisor conectado y ese televisor tiene un pequeño foco que está prendido a las 24 horas del día. Ojo, ese foco consume energía, ¿de acuerdo? Y está consumiendo potencia, o mejor dicho, está produciendo potencia. Es que yo tengo, por ejemplo, el cargador del celular conectado. Mi pregunta es, tócalo, aunque no esté el celular conectado, tócalo y dime si se calienta. ¿Se calienta? Ah, pues entonces está consumiendo electricidad y eso va a tu recibo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces tú ahí puedes saber cómo controlar o cómo bajar tu recibo de luz. Te invito a realizar este reto. Si eres capaz de llenar esta tabla,
es entonces porque ya has comprendido cómo funciona un circuito de corriente directa con resistencias a través de las herramientas matemáticas de la ley de Ohm y de la ley de Joule. Por lo pronto terminamos el video del día de hoy y en el siguiente video te daré las respuestas. Analízalo y trata de hacerlo. Nos vemos a la próxima.